Muy buenas chicos, soy Carlos de PC Gaming en español y continuando con la mini saga de reparación que estoy teniendo con mi i7 4790K, voy a cubrir otra pieza de hardware. En esta ocasión tenemos a este monstruo de disipador, un Be Quiet Dark Rock 4, que rivaliza con las refrigeraciones líquidas más baratas. Haremos unboxing, análisis, lo compararemos con el disipador que está en mi sistema, un Cooler Master Hyper 212X, y por qué este disipador te podría interesar más que ya por una refrigeración líquida más barata. Abriendo la caja, podemos ver que dentro de ella, lo primero con lo que nos encontramos es el ventilador Silent Wings de 135 mm que incluye. Este ventilador, junto con los Noctua y los Corsair que son maglev, son de los mejores en mercado en rendimiento y silencio. Quitándonos eso, tenemos ahí dentro otra cajita desplegable donde viene en diferentes idiomas las instrucciones para instalar el disipador, 4 brackets para poder instalar hasta otro ventilador suplementario y una gran bolsa que dentro tiene empaquetado con sus bolsitas, los brackets y backplates para todos los sockets modernos de Intel y AMD, la barra que hace presión entre los brackets y el disipador en sí, los tornillos para fijar el bracket y una pequeña jeringa de pasta térmica para un par de apliques. Antes de ir con la atracción principal, que es el disipador, hay que hablar del pedazo de destornillador Phillips que incluye. Es una novedad de la versión 4 de estos disipadores, ya que en las anteriores versiones te incluye una ridícula llave inglesa para roscas que hacía instalar los disipadores Be Quiet un verdadero grano en el culo, y en esta versión cambiaron los tornillos por unos Phillips y han incluido este destornillador que mide unos 22 centímetros de largo con punta magnética, de manera que la instalación sea lo más leve posible. Ahora vamos con el propio disipador en sí, que tras retirarle las esponjas protectoras estamos ante un monstruo que es capaz de disipar hasta 200 vatios de potencia gracias a los 6 heat pipes y a la pintura cerámica negra, que es del mismo tipo que se utiliza en las pinzas de frenos de los coches. Sin el ventilador pesa alrededor de 1 kg y mide 160 mm de alto por 96 de ancho y por 136 de profundo. Con el ventilador puesto depende de cómo tengas colocada la RAM en el sistema. Ya os explicaré más adelante lo que sucede en el vídeo. Lo primero de todo, antes de meter mano al disipador nuevo, tenemos que retirar el que está ahora en mi equipo principal, un Cooler Master Hyper 212X. Pasaré a cámara rápida esta parte, ya que es exactamente igual que en el primer vídeo de esta mini saga, que recomiendo que veáis si queréis ver mejor cómo es este disipador. Una vez hemos retirado los brackets y el disipador en sí, limpiamos la pasta térmica y pasamos a desplegar lo que necesitamos para instalar el disipador. Recomiendo tener un plato magnético donde guardar todos los tornillos para así no perderlos de vista. Lo primero de todo, preparamos el backplate. Para ello, colocamos 4 tornillos que tienen justo por detrás de la cabeza una forma cuadrada para encajarlos en el backplate, y una rendija justo encima donde colocas una arandela de goma para ponerlos en su sitio. También tiene unos agujeros por la parte central para ayudar a alinearse con los ribetes del socket y así poder alinearlo con menor dificultad. Cabe añadir que para los sockets mainstream como los LGA 1150, 1155 y 1151 es necesario instalar el backplate, pero para los sockets extremos como el LGA 2011-3 o LGA 2066 sobra el backplate y podéis pasar a instalar los brackets. Como truco para facilitaros la vida, podéis colocar por el backplate un pequeño adhesivo fino de doble cara para que se quede fijo mientras colocamos los primeros stand-offs. Pero si no tenéis de eso, simplemente aguantad a pulso el backplate mientras colocáis los 2 primeros stand-offs haciendo un patrón en cruz para repartir de manera equitativa la presión. Tened muy en cuenta que estéis usando la altura adecuada para vuestro socket, ya que si no os puede pasar de que o no hace contacto o luego se aprieta demasiado el disipador y el zócalo puede sufrir daños. En el manual de instrucciones viene bien explicado esas diferencias. A continuación, colocamos los 2 brackets, que gracias a que el socket es cuadrado, nos da libertad a la hora de orientar el disipador a nuestro gusto.
Para este caso lo pondremos en horizontal para que favorezca a la nueva entrada de aire que nos da el Lealy BZ502. Para acabar, aplicamos nuestra vieja confiable, la Arctic MX4, colocamos y centramos el disipador y de ahí ponemos la barra que fija el disipador a los brackets. Gracias al destornillador que incluye Be Quiet, se tarda 1 minuto en fijar los 2 tornillos. Antes de quitar el sistema del banco de pruebas, tenemos que colocarle el ventilador, que como podéis ver, choca con el primer módulo de RAM de mi set de 4x4 GB. No supone una barrera a la hora de instalarlo, pero le añade unos 3 milímetros de altura al disipador, y me tuvo bastante preocupado por si no conseguía cerrar el panel lateral, porque si no entraba, todo este tiempo hubiera sido en vano. Como podéis comprobar por aquí, tuve la fortuna de que pude cerrar el panel lateral, pero el ventilador literalmente se apoya en la ventana, y para abrir y cerrar el panel hay que hacerlo totalmente perpendicular a la torre si no quiero muchos rocetones con la ventana. Salvando ese detalle, queda para mi gusto muy chulo y ayuda bastante que todo sea de color negro sin ver ventiladores del tipo color marrón caca como podrían ser los Noctua. Ahora vayamos con las pruebas de rendimiento, a ver si conseguimos esa prometida drástica caída de temperaturas. De primeras os puedo contar que Be Quiet ha hecho un excelente trabajo con el ventilador, porque apenas hace ruido y es incluso mejor que el Cooler Master Silencio que instalé en el 212X. Ahora vayamos con los resultados de la prueba de estrés que le hice al procesador durante 10 minutos repitiendo las mismas condiciones. Están hechas en el mismo día a la misma temperatura ambiente y con los ventiladores al 100%. Las temperaturas anteriores cuando recién instalamos el BZ502 rondaba que entre 70 y 74 grados centígrados. Y ahora vemos que ¿solo hay una diferencia de 5 grados centígrados? Tengo que aclarar que aquí cometí un error haciendo la prueba de estrés y no me di cuenta hasta que me puse a editar este vídeo. Es que no puse los ventiladores al 100% con la prueba de estrés del Be Quiet, sino que los puse a mínima carga y no la puedo repetir porque he cambiado los ventiladores frontales del sistema y no tengo tiempo de reinstalar el 212X para hacerlo en igualdad de condiciones. Así que tenéis que confiar en mi palabra que la diferencia es mucho mayor que esa, y que lo que podemos concluir con estos datos es que ese disipador es tan efectivo que sin apenas hacer ruido supera el 212X con los ventiladores al 100%, que eso ya es mucho decir. Tras analizar el rendimiento del disipador, vayamos ahora con las ventajas e inconvenientes que presenta el Darrock 4. Por un lado, estamos con un producto premium, que en este caso la serie Darrock es lo más tope de gama de Be Quiet, y que cuyo diseño y pintura cerámica negra hace que sea muy eficiente disipando el calor. También viene muy completo de accesorios, todos muy bien organizados y de alta calidad con la misma pintura negra que el disipador. Ofrece compatibilidad con prácticamente todos los sockets modernos del 2018 de Intel y AMD, excepto el socket de Threadripper. El destornillador Phillips es un añadido excelente que puedes compaginar con tu set de herramientas cotidianas, y el ventilador SilentWings es el mejor ventilador que he tenido hasta la fecha en mis manos. Por otro lado, tienes que lidiar con el hecho de que el rendimiento que tiene ese disipador se debe a su tamaño, y que en torres pequeñas que no permitan más de 160 milímetros de altura, te expones a que no puedas cerrar el panel lateral, y por tanto, perder eficiencia en el flujo de aire de tu sistema. También, si tienes configuraciones de 4 sticks de RAM en una placa ATX estándar, el ventilador choca con lo que está en el primer slot, y lo mismo sucede si quieres colocar otro ventilador por detrás y tienes disipadores altos en los reguladores de voltaje. Es decir, que si tienes 2 sticks en Dual Channel, no pasa nada, pero si tienes 4 sticks suman altura, por lo que la compatibilidad con torres empeora. También todas estas características premium tienen un precio, que a mí concretamente me salió por 66 €, pero normalmente se acerca a los 70, y no está muy lejos de lo que cuesta un Darrock Pro 4 si te cabe. Entonces, te viene la siguiente pregunta: si este disipador es tan caro, ¿no me compensaría ir a por una refrigeración líquida barata? Déjame que te introduzca a mi amiguito, este Cooler Master Xenon 120V versión 2, y deja que te cuente lo que sucede con las refrigeraciones líquidas baratas.
Como todos sabemos, la refrigeración líquida en cuanto a eficiencia térmica es de lo mejor sin tener que irnos a soluciones extremas como el nitrógeno líquido, y el problema siempre ha sido el coste. Las refrigeraciones custom durante los últimos años han podido ir abaratándolas en precio gracias a líneas como la Fluid Gaming de Waterblocks, pero siguen siendo bastante caras, y una refrigeración líquida all-in-one decente, sin irnos a lo más gama alta con RGB, puede rondar por los 100, 120, 130 euros. Y ambas soluciones van a requerir sí o sí mantenimiento del líquido al menos cada 2 años. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer para vender soluciones que cuestan casi lo mismo que este disipador y que prometan un sistema que no requiere mantenimiento? Como se puede ver, lo primero que hacen es recortar en calidad usando radiadores de menor densidad. También usando aluminio en vez de cobre, usan tubos de plástico en vez de goma, por lo que no aísla también el líquido que se evapora, y en el peor de los casos, que usen una bomba con componentes de baja calidad que a los 2 o 3 años de uso continuo falle la bomba, y por tanto se quede inutilizado todo el sistema. También lo que hacen es rellenarle de manera muy justa el líquido, de manera que realmente no llenan del todo el radiador y a la que se empiece a evaporar líquido, veamos que sube la temperatura del procesador de manera inesperada, y por culpa del sistema libre de mantenimiento, no hay un puerto estándar para rellenarlo de líquido como sucedería en las CLC como es Leica Waterblocks Predator, y por tanto, te veas obligado a tener que modificar la refrigeración líquida para que puedas rellenar el líquido y cerrarla otra vez. En este caso en concreto, tengo aquí cogiendo polvo esta refrigeración que funciona, pero que se le ha evaporado el líquido hasta el punto que lo noté cuando el i7 se me ponía sin hacer nada a 60 grados centígrados y en plena carga se me catapultaba a los 90-95 grados instantáneamente. Así que abrí el puerto para drenar la bomba, que es un tornillo pequeño, y apenas goteaba líquido de ahí, estaba bien vacío. No he sido el único al que le ha pasado esto, es un problema bastante común en los foros, y hay un par de hilos donde podéis ver gente que ha modificado este tipo de refrigeraciones, como la mía, o como las Corsair H50, para rellenarlas de líquido, y sinceramente esto a largo plazo no compensa. Con una refrigeración de aire como es este Be Quiet Darro 4, lo único que te puede fallar es el ventilador, que en este caso, Be Quiet estima la vida útil de sus ventiladores en 300.000 horas de uso continuo, es decir, alrededor de 34 años de uso continuo. Sí a unas muy malas, por la razón que sea. Tienes un cortocircuito en los ventiladores o se te mueren de manera prematura, no se te va a quedar inútil el disipador o lo vas a tener cogiendo polvo como te pasaría con una refrigeración líquida de estas baratas. Simplemente le cambias el ventilador y te va a seguir funcionando exactamente igual. ¿Recomendaría este disipador por encima de una refrigeración líquida barata? Pues claro que sí, es mucho más fiable y aparte de rendir mejor que una refrigeración líquida de 120 mm, la versión Pro 4 de este disipador, gracias al diseño de torre dual, es capaz de disipar hasta 250 vatios. Espero que os haya gustado esta extensa review que he hecho del disipador junto a esta rant sobre las refrigeraciones líquidas baratas que sinceramente me ha salido del alma y lo tenía que sacar porque hay mucha gente que se dedica a dar opiniones positivas de las primeras impresiones sin apuntar estos detalles que sucede cuando lo vas teniendo a la larga. Dale like a este vídeo si os ha gustado, si no ya sabéis qué hacer, suscribiros si no queréis perderos futuro contenido y nos vemos a la próxima.